Yo cuando pinto, yo creo que meto el mundo en la fantasía, en la magia, adentrarse en el misterio. Y eso para mí es realismo mágico. O sea que Está yo bien. concibo la vida un poco así y la vuelco a la tela. Y de la única manera que una obra comienza a ser grande o tener cierta importancia cuando la tela, la obra, emite un grado o alto grado de credibilidad al ojo del otro. Más de una vez lo escuchamos. ¿Qué va a ser bueno si es vecino? Y es cierto, Mario Pérez es un vecino que cuando viaja extraña comer un choripán. Es el amigo con el que se puede compartir un asado o simplemente charlar de temas comunes. En síntesis, un grandote con cara de bueno, pelo largo y rostro bien de acá. Pero al mismo tiempo es el más importante artista plástico de San Juan, cuya obra es muy conocida en Latinoamérica y los Estados Unidos, donde realiza exposiciones y sus cuadros cotizan en dólares. Las pruebas están ahí, en una mesa prolijamente desordenada, donde se amontonan decenas de revistas internacionales escritas en español o en inglés, y donde se suman elogios, anuncios, entrevistas, catálogos. Y ahí está Mario, en su estudio, su lugar de trabajo. Aunque ya quedó muy atrás su infancia, sigue teniendo la humildad de aquel muchacho de Rawson. Y si uno se mete en sus obras, quizás se encuentre al muchacho que miraba el mundo desde el techo de su casa. Pero lo más importante es que Mario sigue aquí, entre nosotros, porque este es su lugar en el mundo. Y desde aquí puede llevar su arte al Museo Vaticano, o a las más importantes salas, o a la casa de Ringo Starr. Y eso no es poca cosa. Mario Pérez. Gracias por venir. No, realmente un gusto estar acá, ¿no? Ajá. Es un ambiente distinto. Comencemos hablando un poco de vos, de tu familia. Sí. ¿De dónde venís? Sé que mi abuela ha sido de Andalucía, la madre de mi padre, y mi madre nació en Astica. O sea que esas serían Qué como mezcla. las raíces, ¿no? Pero bueno, son de acá, de España. Y bueno, vivimos, mis primeros años yo lo pasé acá en Rawson, un lugar que se llamaba el 4 de junio. Después nos dieron una casita y después nos dieron, yo tendría 6 años y nos dieron una casa en el Capitán Lazo, a 5 cuadras de donde estaba esta casilla. Así que ahí transcurrió mi infancia. O sea, sos de Rawson. De Rawson, sí, sí. 7 hermanos, de los cuales 5 mujeres, yo soy el segundo, y dos varones, ¿no? Yo soy el segundo en cuanto a la escalera. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Mi padre, toda la vida que fue el que trabajó, mi madre era la que organizaba y ordenaba estratégicamente dinero, estudios, Había que todo. darle de comer a 7 Era la, huérfanitos, ¿no? era la capitán de, qué sé yo, de Tormenta, y mi padre trabajaba, él trabajó toda su vida de pintor de casa, y trabajó en el gobierno, en el Obrador Central. Compartí, porque yo pasé por el Obrador Central, tuve varios años trabajando ahí, en una etapa de mi vida, y bueno, con ese trabajo y con el buen desempeño de mi madre, crecimos todo, estudiamos todo, eran a veces tiempos malos, tiempos buenos, pero con una niñez, te diría, feliz, muy, muy feliz. Yo tuve algunos dramitas por mi forma de ser. Por ejemplo. Yo, hombre grande, comencé a entenderme a mí mismo, vaivenes de dispersión que tenía, ¿no? O sea, como que jugando a la pelota me mandaban al arco y a veces me salía de la situación de juego mirando algo que me llamaba la atención, o me subía arriba de los techos y miraba como el atardecer
iba llegando, iba la noche ganándola, cómo se iba tiñendo el paisaje, cómo la oscuridad abrazaba, cómo prendían las primeras luces en las esquinas. Todo eso lo tengo muy presente. Y después, hombre grande, me daba cuenta que tenía otra forma de ver, que había alguien dentro de mí, o había esa beta del artista. En la escuela tuve también, yo he sido un alumno de 6, 7 quizá, pero llenaba los cuadernos, las partes traseras, ¿no? ¿Con dibujitos? Con dibujos, con retratos de los chicos, situaciones, cosas que las maestras nunca miraban, o sea, como que en una educación, no por el arte, estas cosas a veces son pasadas por alto. Y bueno, el coeficiente intelectual ahí y después en el coeficiente, digamos, creativo alto, pero en esa época creo que no era valorado, hasta que una maestra, ya por el 4º grado, me presentó una manzana sobre un papel blanco y me dice, mira cómo pega la luz acá, mira cómo se fuma, mira la sombra que da, ¿ves la sombra? Me decía, y la verdad que descubrí todo el mundo de lo que era un objeto en la tridimensión. Y explotó en mi cabeza y dibujaba. Ahora, dentro de lo que eran los chicos del barrio, yo era como el raro. El raro. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, pero eso fue, por eso te digo, yo era feliz, o sea, en mi mundo. Claro, pero como que no... ¿Pero qué? ¿Jugabas al fútbol? Sí, me encantaba. ¿Tenías tu barra de amigos? 2 o 3. 2 o 3. Sí. Pero más bien te diría como alejado, quizás por mi formato de percibir. La mortalidad infantil en esos años, entre los 60, los 70, tiene que haber sido importante, porque en la cuadra mía murieron varios chicos. Y eso afectó mi forma de ver. ¿En qué sentido? Hoy estaban, mañana no. Y en las fiestas de Navidad a veces yo miraba todo pensando en quién no estará el otro año, ¿viste? O sea, de pronto toda una situación rara. Entonces ya el llanto ganaba la mesa, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Comencé a dibujar como fotos, porque la foto era una forma de atrapar el tiempo, de atrapar la imagen, ¿no? De ahí que muchas pinturas mías son frontales. O sea que en esa época, en la época de la niñez, sin saberlo, se estaban dando las condiciones o se estaba formando una manera de mirar el mundo, de mirar la existencia. No las entendía, yo sufría. El viento sonda me enamoraba, me subía a ver cómo las lenguas de tierra cubrían las cosas, volaban las cosas, se dibujaban las personas por la misma tierra. Esas cosas a un niño de 12, 13 años, ¿a quién le interesará? No sé, a mí me interesaban. ¿Qué escuela hiciste la primaria? Primero estuve en la 11 de septiembre, me acuerdo de la señorita Estrella. Después pasé a la Candelaria de Godoy. Bueno, ya en ese entonces ya tenía el beneplácito de las maestras, me daban siempre en las galerías siempre hay algún pizarrón donde ponían las glosas del Día del Dentista, el Día del Ahorro, así que me regalaban tizas de colores y yo ahí hacía mis primeras... Ya, sí, ya eras el artista del curso. Era el dibujante. El dibujante. El que dibujaba, en esa época era de dibuja pulso, o sea, si hay un dibujante todo me señalaba. A mi madre las mismas maestras le decían, mire, este chico tiene condiciones, debería llevarlo a algún lugar. Yo no sabía lo que era un estudio de arte, no sabía nada. Lo mío era muy intuitivo. Intuitivo. Yo veía las letras, las líneas del dibujo, la fuerza. Todo eso me llamaba la atención y hacía copia, era como que copiaba. Y hacía mis propios personajes. En esa etapa, ¿qué es lo que valía más? ¿El dibujo o la pintura? No, yo en esa época miraba la línea. La línea. La línea, que se podía hacer el dibujo. Miraba me empecé a dar cuenta de las luces y la sombra, miraba de la línea gruesa, cómo le daba fuerza al dibujo. Miraba una tontera, en 7º grado apareció un chico con una cartulina con colores re fuertes, ¿no? Y me llamó la atención que dibujaba, no sé, la pirámide maya o algunos objetos
pretales, cosas así de los mayas, con unos colores tremendos. Y me acuerdo que me hice amigo de él y me invitó a su casa, digo, hagamos una, para ver cuál era el secreto. El futuro muralista mexicano. No sé, a mí me llamó la atención la fuerza del color. ¿Y cuál era el secreto? Era que el chico cuando se ponía a dibujar algo, mojaba la punta del lápiz color con la saliva y le daba, ¿viste? Ahí estaba el secreto, ¿viste? Mirá la tontera, ¿ves? Y eso me tenía inquieto. ¿Hiciste la secundaria en Rawson? Hice el colegio Monseñor Pablo Cabrera. Y en segundo año hice mi primer muestra en el colegio, con 14, 15 años. O sea, ya habías dejado de ser el rarito para ser el artista. Bueno, entre otras cosas, pintaba, dibujaba. En esa época yo lo miraba mucho al maestro Paredes y me gustaba la fuerza que tenía sus acuarelas. Y alguna vez hablé con él y sí, me llamaba mucho la atención y me ubicaba, o sea, no era un pescado más que estaba, la verdad que se portó bien. Y bueno, me gustaba cómo trabajaba el grafito. Así que mi primer muestra, 14 años, con la preceptora Lepe en el Colegio Nacional, le pedí hacer algo para una fecha, no recuerdo cuál, y hice una muestra de 20 hojas, todas con dibujos con carbonilla. Y el club de amigos o de madres del Colegio Nacional me regalaron mis primeros óleos y pinceles. Si uno hace una trama... Las carbonillas eran típicas de Paredes, ¿no? Las carbonillas, las acuarelas. Con los años me enteré que había pintado óleos, pero le eran tóxicos. No sé, en esa época yo creo que los pomos venían de plomo. La época de Paredes, Tornambé. Jamet, sí, habían después Rosa Such, me parece. Sí. Era lo que yo conocía, era lo que se veía. Hubo no recuerdo, una pequeña galería del gringo no sé cuánto, ¿cómo se llamaba? Una galería que estaba por la Entre Ríos. Ah, sí, de Recio. Recio. Sí. Yo llevé unas obras y como 6 obras. Nunca las retiré, habrán quedado en algún sótano. ¿Y a todo esto cómo te iba con las chicas en ese tiempo? A ver, yo siempre como que divido etapas, ¿no? Siento que en esa época de formación, de extrañeza, de muy buscar por adentro, estaba medio dormido, hasta que me desperté. Me desperté ya por la secundaria. Pues ya la secundaria, claro. Ahí fue los otra 15 historia. años son tremendos. Y bueno, ahí hicimos amigos con Daniel Brito, un queridísimo amigo, y empezamos a caminar las calles. Los veranos eran bonitos. Y bueno, en aquellos años es increíble, pero a los 18 años conocí a mi señora Mirta. Ahora era una juventud de gozar la noche, de salir, de... No, nada. No. Es más, mirá, te cuento algo, nunca fui a un boliche. ¿No? No, hacía cosas distintas. Sanito, total. No, por ahí era subir a un auto con un amigo, unas amigas y terminamos en Sonda, no sé, pero quizás por la... atípico, terminar en Clac, un lugar que había jugando ahí al billar. ¿Y qué sueños tenía en la cabecita? El arte me apasionó, pero en una provincia donde uno miraba así ya más criterioso, ¿no? O sea, con rigor, no había galerías de arte. Un hecho importante, en aquellos años, cuando las maestras le decían a mi madre, mire, llévelo a algún lugar, salió en el diario que enseñaban en un taller pintura. Y era un taller de una señora cordobesa que se había radicado acá. Y yo llevaba lo que hacía, ¿no? Y bueno, mi madre me llevó para mostrarle, pero sin ningún plan. Decir, mire lo que hace esto, ¿qué le parece? Me pidió ver lo que yo hacía, le encantó, me mostró el taller, se dirigía a mí con cierta importancia, eso me daba gusto, me mostró fotos y libros de los grandes maestros, de lo que ella pintaba. Mi madre dijo, bueno, ¿y usted enseña? Sí, de eso vivimos, bla, bla. Entonces dijo que las clases salían tanto.
Y indudablemente que yo la miré a mi madre, era imposible. Y ella dice, mire, voy a hacer una excepción con su hijo, dice, porque me gusta lo que hace, mándemelo, yo no le voy a cobrar nada. Y le voy a enseñar esto, dice, porque veo que tiene, dice, sería una lástima no guiarlo. Se llamaba Marcela Corte, la verdad Marcela que le debo Corte, mucho, sí, sí. le debo mucho. Lo recuerdo. Y Marcela Corte, tengo que haber estado con ella más o menos 2 meses, ¿no? No fue tanto el tiempo. Pero ahí sí, ahí conocí por primera vez lo que era el mundo del arte. O sea, a través de las revistas y los libros empecé a mirar que existía el impresionismo, el clasicismo, los personajes, los colores, la acuarela, la diferencia con el óleo. Y te digo que eso me cambia la cabeza, me cambia muchísimo. Comienzo a ver en colores, comienzo a ver en plano. Pero todo eso lo hacía como algo, un niño que se mete en una pieza y está en su locura, ¿viste? Cuando uno salía a la realidad de esa pieza era que, mira, con eso no vas a alimentar una familia, tenés que seguir una carrera. Y me inscribí en ingeniería. Y estuve un año, mal no me fue, saqué varias boletas. Pero para ese entonces yo estaba medio bajón en el sentido que no era lo que quería. Extrañamente, al poquito andar se hace el primer concurso del centenario de la Municipalidad de la Capital y se presentaban todos los pintores y me puse a trabajar, pero febrilmente. Compré pasteles grasos, compré unos buenos soportes y tengo que haber pintado 20 cuadros. Los expuse y el mejor lo saqué. Y me presenté al concurso. Una de las cosas que me llamaba la atención era que el jurado que iba a dictaminar quién era primero y segundo eran de Buenos Aires. Para buscar que nadie se enojara. Y ahí, como era muy importante la fecha y como era muy importante el premio, estaban alumnos, algunos profesores nobles que recién arrancaban, era una fila interminable. Y ahí conocí, y ahí me miraban. Bueno, cuando tragué la obra, creo que era Néstor Torresán, recibió la obra, dijo, bueno, todo esto les aviso que dentro de 2 semanas se pide el jurado. Y, bueno, el día del lunes compré el diario rápido y a buscar en las notas, y sí, estaban los premiados, y el primer premio me lo dieron a mí. Ah, muy bien. Así que eso fue como una señal, una dirección. Dije, no me muevo más de acá, ¿no? Me metí a arte plástica ese año y bueno, viste, cuando entras con cierta aura, porque ya los profesores todos me miraban como diciendo que nos ganó, viste, así que ya había una especie de... Era una época de grandes divisiones entre los intuitivos, entre comillas, y los academicistas por el otro lado, ¿no? Claro, cierto. Sí. Hoy no, están un poquito más amalgamados, ¿no? Pero sí. Sí, por ahí se confundía docencia con artista, ¿no? Claro, y ahora con todo lo conceptual, a lo mejor han tomado más distancia, ¿no? Pero eso fue una decisión, una de las primeras que yo dije, bueno, no salgo de acá, no salgo del tema de la pintura. Este es un caso curioso. Alguien que escribe colocando la hoja en forma horizontal. Exactamente. Nosotros siempre la ponemos de forma vertical y cuando la persona voluntariamente la gira, hablamos de creatividad y en algunos puntos extremos de cierto toque de rebeldía. No me gusta que me digan cómo debo hacer las cosas, yo las voy a hacer bien desde mi lugar. Estamos hablando de Mario Pérez. Tal vez el más grande artista sanjuanino. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Creo que lo más llamativo, además del giro de la hoja, es que su firma pareciera estar constituida por 2 partes que se separan, como si fueran 2 personas distintas que firman o 2 firmas que se acercan. Eso nos está hablando de 2 partes de la personalidad que él las tiene como claramente distanciadas o disociadas entre sí. Sí. Otra cosa llamativa es, si vemos, su firma está ubicada entre cuadrados. Estas líneas son barreras que nos limitan. Qué ironía que alguien que es tan creativo y tan exitoso en lo que hace haya inhibición. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginemos cómo sería esta persona si no tuvieras estas barreras hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Realmente sería un misil, podría llegar a lugares impensados. Aparece este que se llama acá, que esto se llama gesto alado en grafología, ¿sí? Que tiene que ver con un trazo inicial. Inicia la acción desde la creatividad, el pensamiento,
la espiritualidad, desde todo lo que viene de la zona superior de las letras. Él inicia siempre desde ese lugar. Algo indica cuando se utiliza una mayúscula sin necesidad. Él, por ejemplo, la palabra arte y la palabra obrero, las dos están con mayúsculas. Es un llamado de atención, ¿sí? Por lo que significa para él el arte y por lo que significa la palabra obrero. Eso se llaman palabras reflejas, es decir, que representan en esa persona en particular una significancia desde lo inconsciente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya Mario Pérez dejó de ser un alumno, dejó de ser un joven que tenía gustos distintos, a lo mejor al común de la gente, o que tenía otra vida aparte. Ojo, todo eso era, no era que en mí me pusiera en un punto de vista distinto, mejor. Lo sufría. Lo sufría. Lo sufría. Lo sufría porque no lo entendía. Lo que es asombroso es cómo desde San Juan pudiste proyectarte primero al país y después al mundo. Sí, es cierto eso. Eso, ¿cuándo fue la varita mágica que te proyectó? Yo he tenido que luchar conmigo mismo en muchos aspectos, ¿no? He sido muy ansioso, la ansiedad ha sido terrible hasta que la he podido medianamente manejar. A veces uno se ilusiona y las ilusiones son lindas, pero si hay una desilusión después golpea, hay que saberlas manejar. Y yo en una época comencé a darme cuenta que era muy importante físicamente estar en algunos lugares. Comencé a ver que en Dirección de Cultura de la provincia llegaban para realizar concursos que se hacían en el país, ¿no? Y eran premios importantísimos y uno después se noticiaba, bueno, que eran jurados de Buenos Aires. Y a mí me quedó eso, de que gané un concurso, me fue bien y lo empecé a ver como que era una salida. San Juan, no hay mercados, o sea, ¿quién le pone un precio acá? Es todo antojadizo por el artista. Entonces puede valer 10 como puede valer 100, a lo mejor el artista mira si llegas en un buen auto, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces en una provincia donde no está regulado eso, nadie sabe, y en aquellos años era peor, y bueno, yo quería vivir del arte. O sea, yo estaba en la facultad de arte, pero siempre supe que no iba a ser profesor. Cuando yo quería ser alguien y vivir de esto, la única salida eran los concursos. Me di cuenta que yo mandaba y me rechazaban. Y a veces la obra la perdía porque había que pagarle un flete, el flete iba, después había que retirarla allá, yo no iba, la obra se perdería, no sé. Y después, bueno, empecé a decir, no, ¿para qué es lo que hay que hacer? Con esfuerzo, ir a mirar. Y empezó otro formato en mi cabeza. Entonces cuando empecé a ir a estos concursos me daba cuenta que lo fundamental eran los jurados. Habían jurados que eran figurativos y había otros jurados que eran más bien geométricos. Yo a eso nos mandaba, si yo pintaba figurativo. Pero donde habían figurativos, sí mandaba. Después me di cuenta que el formato para ganar era, si pedían 2x2, tenías que mandar 2x2, un grito fuerte. Si mandabas un cuadro chico, el cuadro 2x2 se lo comía el chico, entonces no era visto. Y empecé a ganar menciones, después pasé a los premios, después me di cuenta que habían 2 jurados que donde estaba me premiaban. Y a veces en esa época también, de malaria personal, a veces pedíamos préstamos. Mirta fue muy importante en esa época, mi señora. Trabajaba en el Obrador Central, sacábamos préstamos para comprar óleo. Era un esfuerzo, después tenía que pagar el taller, o sea que porque no podía pintar en mi casa, era chiquito, alquilaba. Todo codazos, piña, ir abriéndose el camino. Y así estuve como 7, 8 años peleándola y ahí comenzaron a pasar varias cosas que yo ya no las manejaba, que tiene que ver con lo intuitivo, lo espiritual. Yo empecé a decir que el arte no abandona y yo le ponía todas las ganas del ser ahí, toda la fe. Y hay a veces que yo iba al taller sabiendo que en mi casa no había nada, pero yo no iba a desistir de dejar pintando. Y extrañamente, mal,
Yo iba al taller, abría y ese día vendía. Y vendía y podía estirar un poco más y después mandaba, después empezaron a venir los premios. Lo que sí me di cuenta es que en un año me gané todos los premios más importantes de Argentina. Y me fue bien, ya me conocían todos, me llegaban invitaciones a mi casa para que me presentara. Pero hasta ese momento ninguna galería de arte se había acercado, me habían visto. Y eso me ponía bajón porque era como que se había cerrado un poco la historia. Entonces fuimos un día, entramos con un artista, con Eduardo Esquivel, entramos a un salón, el Salón Telecom, que se hacía en el Palais de Glace. Mandaban 1000 artistas, el jurado era muy selectivo, elegía 80 nada más. Con esos 80 abrían el concurso, el salón, y de eso daban los premios. Yo no iba ahí porque no tenía algo, pero esas cosas de la vida alguien me prestó y me fui. Pero me fui sin nada, digamos, sin nada en la mano. Entonces cuando fui al salón estaba el director que nos ubicaba como los sanjuaninos y dice, miren, han venido 2 directores importantes de galería. Uno es el señor Gutiérrez Saldívar, Nacho, sí. Y el otro es Miguel Quejayoglu de Praxis, de Galería Praxis. Galería Praxis era la número 1. Tenía galerías en Perú, en Miami, en Nueva York. Vos mostrabas acá y esa misma muestra iba por todos lados. Donde él tenía toda la fuerza era en Estados Unidos. Uh-huh. Eso fue importante. Entonces llamamos y habíamos ido por 2 o 3 días, los tuvimos que quedar porque los atendía el domingo, el sábado en la mañana. Los pasajes eran para el viernes, no sé cómo hacemos, yo me quedo. Pero ahí me di cuenta que no había llevado nada yo, ¿viste? Pero bueno, él había visto la pintura. Y cuando estuvimos ahí, pasó un hecho raro. El hombre no se acordaba de las pinturas, no se acordaba de nada, ¿viste? Entonces, Eduardo cuando le ve las obras, sí, dice, está así, ¿viste? Y me miraba a mí y no me miró más. Lo miraba a Eduardo y yo estaba ahí como un vecino más que estaba mirando lo que pasaba entre 2. Y en ese momento se me vino como una imagen de un tren, ¿viste? Era el tren. Esto es un tren, digo, este es un tren de la vida. Yo esto no puedo dejar pasar. Y yo lo que tenía era un catálogo del Deutsche Bahn, un concurso, pero con unas fotitos chiquitas que no se podía ver nada, ¿viste? Y ya estábamos hablando bastante, se va a cortar ya, digo, esto no puede ser. Entonces cuando le pide obra a él para llevarla, y ya se estaba por levantar, y digo, mire Miguel, esto es lo que yo pinto, usted no se acuerda, no, dice, mire, no, dice, pero lo que puede hacer, mande una carpeta, yo después veo lo suyo. Mandar carpeta era saber que ni siquiera la iban a abrir. Así que le dijo, mire, no pierde nada, mire, él va a mandar 15 cuadros. Yo le voy a mandar 2, le digo. Y el tipo me tiene que haber visto con una angustia, una necesidad, que me miró a los ojos y me quedó mirando y pasaron unos segundos, le digo, no pierde nada, le digo. Bueno, mande, dice, como para decir, dale. Bueno, ¿para qué? Llegué a San Juan, había que hacer un envío como a las 3 semanas, pinté en tarde, mañana y noche. Pinté todas obras chicas, pinté como 12. No le mandé 2, le mandé las 12, ¿viste? Él se las llevaba a Miami a una feria. Porque él decía, a mí Argentina no me interesa, acá hay grandes pintores, pero son de cabotaje. Uno los lleva afuera, no les vende a nadie, no les gusta a nadie. Si anda, le decía al otro pintor, hacemos contrato. Y si no, bueno, tome la obrita, se va. Y yo esperaba que iba a pasar, ¿viste? Es más, no sabía si las había llevado. Suena el teléfono, yo vivía en el Rivadavia Norte, en esa época, y era Miguel de Praxis, y me dice el hombre, la secretaria, mire, necesita Miguel si puede viajar a Buenos Aires. ¿Qué sucedía? Que había llevado las obras, había vendido todo, así que cuando llegué me pagó y estaba el contrato, y ahí firmé mi primer contrato. ¿Cómo son los contratos? ¿Por metro de pintura? Bueno, como todo hay que pagar un derecho de piso.
Primero, si el hombre o la persona ve que es potable el artista, hay que ver también de que esta gente tiene sus costos, sus números, ¿no? Sí, sí. Son grandes alquileres, señoritas que hablan 2 o 5 idiomas, contadores que te reciben cheques de China, Japón, ¿me entiendes? Y si la persona con la cual están hablando tiene medianamente la toman, ¿cierto? Pero ellos saben que están tomando algo de 0 pesos, que le tienen que dar valor. El valor se le da con un trabajo que ellos realizan. Está bien. ¿Y cuál es? Promocionarlo en revistas, porque así venga un Picasso, ponerse a gritar en la esquina, este es Picasso, te pueden mirar 2 o 3, no sirve. Sí. Así que ellos comienzan a tantear. Uno se da cuenta con los años que es así la historia, no es fácil para un galerista. Entonces cuando ellos vieron que yo tenía cierto talento, pongámosle, me tomaron y yo lo único que miré era que yo ganaba poner el Obrador Central 2 pesos y me pagaban como 12 sueldos más. Eso a mí me servía. En esa época Dejemos de hablar. Sí. Claro, viste, por mes. Y ahí arrancamos. Pero yo hoy por hoy estoy muy conforme, muy contento con Hoy ya las vendés por decisiones. obra. Sí, hoy tengo la carrera, la manejo yo. Hoy. Manejas vos. Sí. La cosa cambia, ahora las galerías te llaman a veces. Te llaman y te proponen. Fíjate por el relato tuyo, yo he estado escuchando casi. Sí. Hay momentos claves que pasaron en tu vida, como que ni siquiera lo esperabas vos. Personas que fueron claves. Supongamos Marcela Corte en un momento. Supongamos este viaje a Buenos Aires. Sí. Abrir el taller y que te vinieran a comprar un cuadro cuando más lo necesitabas. Sí. ¿Por qué se producen esas cosas? Es mi gran pregunta. No, yo tengo una visión, puede ser fatalista. Yo creo que esto es como unas antenas, ¿no? Digamos, energéticas, llamarle. Yo soy muy creyente. ¿Sos creyente? Totalmente, sí. ¿Pero sos religioso de una religión o de...? No, católico, apostólico romano, o sea, voy, sí, a Son misa de voy, iglesia. Sí. Mi padre de muy niño iba a las iglesias y me llevaba. O sea que en mí siempre ha habido una fe y una gran fuerza, llamarle. Ahora eso que vos dices, yo para mí la vida es una gran red extraña, viste que a mí me llama la atención que gente que se está por ir, viste, empieza a visitar amigos, qué sé yo, va a lugares donde nunca fue y después, viste, como que hay algo... ¿Qué anuncian? Hay algo que el espíritu sabe que el ser racional no. Es más, yo cuando pinto, no le pinto al ser racional, le pinto al espíritu. Yo a veces en los talleres he estado trabajando y doy 2 o 3 espatulazos, está en estado larval. Y siempre apareció algo, no lo toqué más, está maravilloso, ¿viste? ¿Qué mirará este? Digo, yo recién estoy dando unos brochazos. Entonces comencé a ver que hay algo que la obra emana como una especie de extraña energía, que el que la capta ni siquiera es el racional, sino el que está adentro. Vendría a ser ¿Cómo? un instrumento calificado que podía captar ese Claro, mensaje, y eso ¿no? me ha pasado un montón de veces. Y yo digo, ¿qué mira la gente? Me he dado cuenta que por ahí, viste que hablan de la física cuántica y las energías raras. Sí. Yo no me meto mucho en eso, ¿no? Todo esto es intuitivo. Para mí como que, no sé, viste, por ahí uno es simplemente un buen conductor, ¿entendés? De una idea y la plasma. Pero Dios está presente, creo yo, cuando uno realmente pone todo. Fíjate vos que un día, charlando con un doctor, yo le dije, con varios doctores, una pregunta que casi siempre se las hago. Le digo, mira, he sentido tantas historias, ¿no? De gente terminal, qué sé yo. Y de pronto, ¡pac!, salió milagro, dice, ¿viste? Entonces yo le pregunté, che, ¿milagro existe realmente? O sea, ¿se puede decir que hay un porcentaje de milagros que funciona en los hospitales, gente terminal? Y todos dicen que sí. Que hay cosas que no manejan los humanos, digamos. No, sí. Llame como se llama. Sí, llame como se llame, tomarlo como lo toma. ¿Viste? Entonces eso también confirma algunas cuestiones mías, internas, me sirven a mí.
Bueno, Yo pues, cuando pinto, yo creo que meto el mundo en la fantasía, en la magia, hago barquitos de papel, siempre digo que esos barquitos son naves ligeras para entrar al mundo de los sueños, de la magia. Pinto los azules, porque los azules tienen que ver con espacios de color azul, que tiene que ver con la esperanza, hay simbolismo, signos, sí, qué sé sí. yo, alegorías que uno mete en las obras, ¿no? Pero lo que uno trata de hacer con todo eso es adentrarse en el misterio, y el misterio es como una nieblina, que uno camina ciega, a lo mejor lo lleva una intuición, Está bien. y eso para mí es realismo mágico, o sea que Está yo bien. concibo la vida un poco así y la vuelco a la tela. Y de la única manera que una obra comienza a ser grande o tener cierta importancia cuando la tela, la obra, emite un grado o alto grado de credibilidad al ojo del otro. ¿Reconocés que tenés alguna sensibilidad cuando estás con una persona? ¿Podés captar algo más que lo que ve el común de la gente? No sé. La intuición, a veces, viste, alguien que te mira feo y dice, ¿qué pasa que mira? No, porque Pero, yo veo una obra tuya y veo personajes sí, donde hay algo más que un dibujo. confío también en ese artista interior que está. O sea, yo me muevo como el Mario Pérez normal, voy a comer asado, tiene sus amigos, sus exabrutos, todo. Pero a la hora de pintar, es como que me entrego a otra cosa y a veces estoy escuchando San Martín, las manos se mueven, pienso en el color, por ahí dialogo con la obra, digo este color va, este color no va, hasta que se corta. Pero todo ese trabajo Está bien. es muy como manejar, es muy agradable. Te escuché decir alguna vez que con el color te encontraste a través del trabajo de tu padre, que Sí. colocaban un lienzo para no manchar el piso. Sí, es parte de las cosas que no entendía. O sea, yo lo iba a ayudar al papi a trabajar y hay épocas que se trabajaban con brocha, entonces los gotones, pintando con brocha, ponía lienzos en los pisos para no manchar los pisos, entonces las gotas de pintura al agua caían, ¿no? Y a mí me llamaba la atención lo que se armaba. Ojo, estos niños chicos, sin saber que Jackson Pollock estaba siguiendo estos temas, ¿no? De encontrar a través de justamente de esto, de una experiencia, este tipo de arte. Por ejemplo, San Juan es un desierto, el único verde que hay es por la mano del hombre, pero en el día el sol es tan fuerte que todo está lavado, la montaña, todo parece blanquecino. Entonces cuando aparece un color rojo, verde, explota. ¿M? Y sin embargo eso en la noche cambia. Yo soy un colorista, por eso pinto los azules, por eso pinto de noche, estoy ubicado en la noche. Y si uno va, no, porque tampoco siento el verde, no pinto mucho verde, no lo siento, porque no es algo con el cual yo me crié como puede ser uno allá en el, ¿cómo se llama? En el Impenetrable, que está todo verde, o en Tucumán. Yo creo que cada uno pinta donde nace, pinta eso, ¿Y ¿no? cuál es tu color? El azul. El azul, porque en la noche encontré modulando, mis paletas, encontré que ahí explotaban los verdes, explotan las luces, pero no hace mucho estaba en la finca y se armó un juego de luces muy raro, no sé, hubo como se miró el lugar de luciérnaga y uno miraba las estrellas y titilaban, miraba la oscuridad de la noche y titilaban, ¿no? O sea, como que el diálogo era la luz entre el arriba y el abajo, ¿no? Y bueno, esas son cosas que yo le doy importancia. Está bien. ¿Qué pasó después? Me mandé un cuadro que se llama Luciérnaga, ¿viste? Y al medio va un trencito y hay un diálogo entre el arriba y el abajo, como un contracielo. Y esas cosas son las que van naciendo. Vos podrías vivir en cualquier lugar del mundo. Sí, ¿Por qué te quedaste en San Juan? yo lo amo a San Juan, lo amo. Me siento un animal de este estanque. O sea, poca gente se da cuenta que estamos arriba de esta tierra que va a una velocidad terrible por minuto, girando alrededor del sol. Y cuando vos sigues y tu mente viaja y va, y estamos metidos en las estrellas, ¿viste? Somos polvo estrella, somos algo más. Ese cosmos lo ves acá, lo ves en otro lado, que pueden cambiar las nubes a veces. Yo me doy cuenta que los cielos cambian. Hay cielos del mar donde las nubes son más gaseosas, son bellas, los atardeceres también. Pero el rojo que se arma
después de un día de Sonda, hacia el lado de Sonda, es único. Y yo miro eso, y eso lo extraño. Me han ofrecido pintar en Nueva York, me han ofrecido pintar en Miami. No. A ver, yo hice una sola prueba, que me pagué, me acuerdo, como 4 meses, una casa muy linda allá para el lado de Gesell, con la idea de pintar y veranear. Ni veraneé ni pinté. Y empezás a adolecer del amor de, a lo mejor de los tuyos, ¿no? De estar atento. Y la vida es corta, ¿no? O sea, y mi padre ha nacido en Háchal, entonces también me enseñó viajar a Háchal, mirar. Y tengo mis amores con Háchal porque lo veo muy metafísico, ¿no? O sea, vos vas, hoy te puedes acordar del viaje hace 10 años y bueno, la casa enfrente está igual. Es casi una fotografía. Metafísico, no se para, está todo parado, ¿me entendés? Y eso a mí me da una ubicación en el mundo. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Una lucha, no es milenio, ¿no? ¿Viste? Así que por ahí acudo a mi hija, pero hoy por hoy estoy muy armado porque sé que es lo que se viene. Y si no estás en esa, estás un poquito fuera, y hoy por hoy LinkedIn, o sea, hay varias cuestiones en redes sociales que son importantes estar, así que hago un esfuerzo. La imagen mató todo, te digo. Sí. Mató la palabra incluso. Sí. O la está matando de a poquito. Hay que irse adaptando a lo nuevo, no es fácil, pero si no te quedás y también viajar, estar físicamente, las cosas suceden cuando estás, ese es mi gran drama. O sea, yo voy a Miami, por ejemplo, y estando yo ahí me he dado cuenta que me suceden cosas importantes, pero ya me tengo que venir. Pero ¿qué hago? Dejo cosas para el otro viaje y las cosas suceden cuando uno físicamente está. ¿No? Es lo mismo que cuando arranqué. ¿Hubo algo algún cuadro en tu caso, porque no preguntarte por libro, pero por un cuadro que te haya marcado, que te haya impactado? Sí, el Arca, que fue la que tomó Christie para que sea tapa de un catálogo, fue muy poderoso para mí porque fue algo que fue muy fuerte y tuvo mucha aceptación. Después yo tuve un accidente en el 97 tremendo, donde me quebré por todos lados junto con mi gente. Y ¿Cómo fue eso? en la avenida Circunvalación, un día el padre, y ahí frente al barrio Porres, subió una señora de acá para allá, se tocó con otro auto, no habían los guardrays, esos que estaban, de protección, y se cruza para donde yo venía, pega en el socavón y se levanta el auto, y tengo una imagen que yo venía manejando, cuando miro así, venían las rueditas en el aire moviéndose mal, y me reventó en el capot. Y fue extrañísimo, porque yo me rompí acá, partí el volante con esto, miraba a un costado, salía humo por todos lados, golpeaba a la gente para abrir las puertas porque yo estaba atrapado. Y ahí tuve visiones, tuve una visión rarísima. Miro hacia un costado y podés creer que vi como un corito de 6 personas, tipo monaguillo, pero con carita de aceitunos, o sea, como si fueran árabes. Y había un coro más atrás, más altito. Y me miraban y yo los miraba. Y después, como que volví otra vez a la realidad y miraba a la gente que hablaba, el humo, ¿viste? Mi mujer no las veía porque me decía, pero yo, ¿dónde están? Decía, no, están atrás del auto. Y volví a mirar para allá y ahí estaban otra vez. ¿Qué fue eso? No sé, seguramente que uno se desubica, ¿me entendés? Y ahí estaban, o era mi momento, mira, no entiendo. Bueno, ¿qué pasó? Hospital, sanatorio, operaciones, camas ortopédicas, silla de ruedas, más de medio año. Me salvó porque el primer día que me pusieron una silla de ruedas pedí ir al taller. Y ahí lloraba porque, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasó? Lloraba y pintaba. Y ese el cuadro del dolor lo tengo acá conmigo. Quien morirá conmigo estará algún día Y ese cuadro me sacó. Y después empecé a pintar estos personajes, también los pintaba. Eso solamente vos lo viste. Capaz que era la misma gente, yo estaba trastornado por el golpe, pero que me miraban y yo los miraba, estaban, ¿entendés? Es algo que lo tengo muy claro. Cosas así.
Y bueno, mi mujer después salió, ya se había quebrado los 2 fémur, se había partido acá, unas operaciones. Y Andrea se quebró la cadera y el fémur. La verdad que el sanjuanino es muy solidario en eso. Está bien. Se armaron cadenas, todo. Te escuché nombrar 2 veces San Martín. Ah, sí, bueno. ¿Te gusta el fútbol? Bueno, mi padre jugó en Independiente de Rawson. Y cuando muy niño me llevaba y se armaban las babis. Así que yo, mirar fútbol me encanta. ¿Es cierto que ahí jugabas al fútbol ahí donde hiciste el monumento? Ahí estaba la cancha de San Martín, ahí estaba la cancha de Independiente. Sí. He ido varias veces, sí. Así que con esa libertad voy a ver a Sportivo, veo a San Martín, apoyo el fútbol de San Juan. Sí. Y sí, soy de River, sí, de la banda. ¿De River? Ah, bueno. De la banda. Yo sabía que era muy inteligente. Sí, así que de la banda ese sí está, pero de San Juan, de San Juan. Mario, ¿qué te parece si cerramos esto con alguna música? ¿Qué temas elegirías para cerrarlo? Se me viene en realidad Abel Pinto, tiene algunas cosas interesantes. Después Real y Barrio Nuevo también. Pero una canción. No te podría decir porque yo la verdad que yo escucho y como están enganchados, ¿viste? ¿Fuiste feliz en tu vida hasta hoy? No, con los años me he dado cuenta que van apareciendo etapas, ¿no? En un primer momento, sí, se puede decir la lucha de la formación, la lucha de quererse hacer un futuro, con miedos, con aciertos, con desaciertos, hasta que encuentra una guía y ahí entra otra etapa, ¿no? Que puede ser la del hombre ya más un poco maduro. Pero a esta altura como que uno cuando pasa a los 50 ahí como que hay un clic, ¿no? 50 más no van a venir y comienza una etapa quizá más espiritual, más de empezar a mirar, a ver, yo vengo acá, abro esa ventana y miro cómo llega la primavera, las nubes, miro el verde, veo los vuelos de los pájaros, me encanta. Esas cosas me hacen ser como algo más que comparte esta existencia, a esto, ¿no? Sí. Eso me da alegría. Y lo otro, el tema de la plata, de lo que valen las obras. La plata de última no te sugiere nada, no te da salud, no te implica seguridad. Una buena vida. Yo soy feliz. Bueno, he estado con mis padres, los he gozado, los sigo gozando. No, bien. Como bien. No la has elegido vos, ¿querés que yo te elija tu canción? Dale. San Juan por mi santo. Oh, sería bonito. Sí. Gracias, More. Dale, gracias a vos. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está llorando, estar cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan.